había en cierta ocasión un hombre que decidió apartarse a la montaña para estar solo y no ser distraído por el mundo. Pero este hombre allá en la montaña siempre se quejaba de que tenía mucho trabajo. Entonces alguien fue a visitarlo y este hombre pues se quejaba que tenía mucho trabajo y le dijo, bueno, ¿y qué trabajo tienes si vives aquí en la montaña y pues no tienes nada que hacer? Y este hombre dijo, tengo mucho trabajo, tengo que adiestrar a 2 halcones. Tengo que entrenar a 2 águilas. Tengo que mantener quietos a 2 conejos. Vigilar a una serpiente, cargar a un asno y domar a un león. Entonces el que los va a visitar buscó alrededor y él no vio ningún animal. Y le preguntó, bueno, ¿y dónde están esos animales? Y este hombre contestó, están dentro de nosotros. Los 2 halcones son mis ojos que se lanzan sobre toda presa, sea buena o sea mala, y tengo que controlarlos para que solamente miren las cosas buenas. Las 2 águilas con sus garras hieren y destrozan, son mis manos que tengo que entrenarlas para que se dediquen a servir a los demás y ayuden sin herir. Los conejos, dijo ese hombre, son mis pies que quieren ir para donde ellos quieran, a donde les plazca, huir de los demás, esquivar el trabajo, y tengo que entrenarlos para que estén habituados a ir a lugares correctos. Aunque haya sufrimiento, aunque haya problemas, hacer la voluntad de Dios. Y la serpiente, dice él, es mi lengua, que aunque está rodeada de 32 barrotes, apenas se abre la boca y esta serpiente sale. Y con sus palabras a veces muerde a los demás. Y el burro que tengo que cargar, dijo él, es mi cuerpo, que siempre está cansado, siempre está agotado para cumplir el deber de Dios. Y tengo que cargar con ese burro que no quiere trabajar. Y finalmente, dijo el hombre, tengo que domar a ese león. Y ese león es mi corazón, que es un corazón duro, que quiere ser el rey, que quiere ser el primero, es vanidoso, es orgulloso, pero tengo que controlarlo. El versículo que leíamos hace un momento de Marcos capítulo 13, el versículo 7 dice, cuando oigas guerras y rumores de guerras. Y hoy quiero hablar de la guerra más peligrosa, la batalla más fuerte que ha existido jamás. Y quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 7, versículos 22 al 24. Romanos 7, 22 al 24. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y clama Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. Hermanos, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos una batalla como tenía el apóstol Pablo? Que queriendo hacer el bien, ¿qué cosa hacemos? Lo malo. Hermanos, si Pablo, siendo el apóstol Pablo, hermanos, tenía esa batalla, ¿contra quién? No era contra otra persona,
No era una guerra contra otros, era una batalla contra ¿quién? Era una batalla contra él mismo. Y muchas veces, hermanos, tenemos una batalla ¿contra quién? Contra nosotros mismos. Hermano, gloria a Dios, porque a las 5 de la mañana el culto matutino, pero qué batalla contra mí levantarme esa hora, ¿verdad? Pero si fuera para algo del mundo, si fuera para ganar dinero, ¿ahí qué? Ahí no hay batalla, ¿verdad? Hermanos, la guerra más grande, la guerra que nosotros tenemos que pelear es ¿contra qué? Contra nosotros mismos. Y el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 2, la palabra de Dios dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los aires. Y hay un escrito inspirado en un libro que se llama Eventos de los Últimos Días, que dice así en la página 188, los que venzan al mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Los que venzan, ¿qué? 3 cosas. El mundo, la carne y ¿qué? Y el diablo. Son los que van a recibir el sello de Dios. ¿Y cuántos queremos tener el sello del Dios vivo? Hermanos, si no tenemos el sello de Dios, no vamos a ser salvos. Pero dice que solamente tendremos el sello de Dios si vencemos al mundo, la carne y ¿qué? El diablo. Pero esa guerra, ¿en qué consiste esa guerra? ¿Por qué tenemos que vencer en esa guerra? Porque si no vencemos, hermanos, sabemos que el sello de Dios, ¿qué día es? Es el sábado. Pero de nada me sirve guardar el sábado si yo no venzo al mundo, no venzo la carne y no venzo ¿a qué? Al diablo. Pero ¿qué querrá decir vencer cada una de estas cosas para que yo pueda recibir el sello de Dios? Vamos por el principio. ¿Qué quiere decir que hay que vencer al mundo? Porque dice los que venzan el mundo, la carne y el diablo. ¿Qué quiere decir que hay que vencer al mundo? ¿Será que ya vencimos el mundo? ¿O posiblemente el mundo nos está ganando a nosotros? Quizás el mundo va ganando lugar. Ahora, platicamos con la hermana hace un momento en la mañana y decía que antes aquí preguntamos por qué hay pura arena. Y ella dijo que antes aquí era mar. O sea que la tierra le fue ganando al mar. Y las ciudades, el hombre va construyendo ciudades y le va ganando ¿qué? Territorio al mar. Pero a veces también el mundo va ganándonos ¿qué? Terreno a nosotros. No, un frente de batalla es el mundo. En el Nuevo Testamento, el término mundo tiene, hermanos, diferentes significados. ¿Y qué significa el mundo? Bueno, para que seamos específicos, cuando hablamos de vencer el mundo, no se trata de ir a pelear con la gente que está allá afuera, sino vencer ¿qué cosa? Las ideas, las corrientes de pensamiento y las enseñanzas del mundo. El libro de Romanos, capítulo 12, el versículo 2, dice la palabra de Dios, la Nueva Versión Internacional, dice, no se amolden al mundo actual. Otra versión dice, no os conforméis a este mundo, no te adaptes a ¿qué? A este mundo. ¿Qué ofrece el mundo? Un ejemplo, el mundo nos ofrece diversiones, nos ofrece fiestas, nos ofrece modas. Y a veces, ¿qué empezamos a hacer? A adaptarnos. Lo que hace el mundo, lo empezamos a hacer, ¿qué? Nosotros. Y en lugar de ir venciendo el mundo o al mundo, el mundo nos va, ¿qué? Ganando. Y cosas que hace el mundo, que practica el mundo, poco a poco las empezamos a practicar nosotros. O es más, quizás nunca las dejamos de hacer. Por eso el apóstol Pablo,
En Romanos 12:2, la Nueva Versión Internacional dice, no se acomoden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, hermanos, la batalla es a no acomodarnos a lo que hace ¿qué? A lo que hace el mundo. Sino dice renovarnos, transformarnos, cambiarnos, purificarnos, salir del mundo. Dice, así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, si yo les preguntara aquí en este lugar, ¿hay costumbres impías? ¿Hay prácticas incorrectas? Hermanos, a veces todas esas cosas, ¿qué hacen? Nos llaman la atención, hermanos. Nos llaman la atención. ¿Sí? Y queremos que hacer lo que hace que. Queremos hacer lo que hace el mundo, practicar lo que practica el mundo, vivir lo que vive ¿qué? Vivir lo que vive el mundo. Y hermanos, ¿y se acuerdan? ¿Cómo le llamaba aquel hombre a sus ojos? Los halcones, ¿no? ¿No? Y él decía, tengo que controlar estos dos halcones. ¿Qué hacen los halcones? Se lanzan sobre las presas. Y a veces nuestra vista, nuestra mirada, a veces ¿en dónde está? ¿Está puesta en quién? Allá en el mundo. Y queremos hacer nosotros lo que el mundo hace, practicar lo que el mundo practica, vivir como vive el mundo. Y a veces pensamos más nuestros jóvenes, ay, qué aburrido es ser de la iglesia. Porque no bailamos, porque no hacemos esto, porque no hacemos aquello. Y a veces nosotros empezamos a fijarnos en ¿qué? En aquello que hace el mundo. Pero la Biblia dice, no te adaptes ¿a qué? No te adaptes al mundo, sino transfórmate. Y a veces esas costumbres mundanas nos empiezan a intoxicar y el mundo nos tiene atrapado. Ayer en la prédica de ayer, nuestro hermano Leonaí hablaba de lo que él mencionó, los ismos, y hablaba del panteísmo, y que es adorar a las plantas, el homosexualismo, el liberalismo. Hermano, muchas costumbres que el mundo está adaptando o adoptando, nosotros tenemos que cuidarnos. El libro de Isaías capítulo 24 versículo 5 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Hermanos, ¿está contaminado el mundo? Ahora, en dos aspectos. Una contaminación, ¿cómo le llamamos? De suciedad atmosférica. La tierra está contaminada. Pero hablando de la contaminación moral, ¿cómo se encuentra el mundo, hermanos? Dice la palabra de Dios, la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Y cuál es la razón de esa contaminación? Dice que porque traspasaron las leyes. Falsearon el derecho y rompieron el pacto sempiterno. ¿Y cuál es el pacto de Dios? Hermanos, los 10 mandamientos. Y el hombre o el mundo ha roto la ley a tal grado que ahora la ley dice no matarás y el mundo hace lo que quiere. No cometerás adulterio. Y hermanos, hay tanta liberalidad. Y Jesús dijo que los hombres antes de que Cristo viniera iban a estar como en tiempos de Noé, casándose y ¿qué? Dándose en casamiento. Y ahora hay mucha liberalidad a tal grado, hermanos, que a veces los mismos cristianos, al ver las prácticas del mundo, también quieren casarse y darse en casamiento. ¿Y cuántos hay que se han adaptado a esas costumbres del mundo? Que de pronto los deja la esposa, los deja el esposo y siendo cristianos quieren volverse a casar argumentando que la Biblia les da la razón. Hermano, pero son prácticas ¿de qué? Son prácticas del mundo y a veces a este mundo contaminado el ser humano se está adaptando.
El libro de Efesios capítulo 2, el versículo 2, ¿qué dice? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Cómo andábamos antes? Siguiendo las corrientes del mundo. Pero gloria a Dios que Dios nos ha rescatado. Dios nos ha llamado. Y hermanos, siendo honestos, miren hermanos, quien diga que no le gusta el mundo, miente. Porque el mundo nos llama la atención. Hermanos, nos atraen sus costumbres. Hermanos, yo tengo 2 niñas. Tengo 2 hijas. Y de pronto, mi hija sale pintada. Y encuentra sus colores, sus lápices de la más grande y se pinta. ¿Y por qué lo hace? Porque ve el mundo así y eso que atrae. Hermanos, si son niñas, son vanidosas, quieren verse bien. ¿Y el mundo qué hace el mundo, hermanos? El mundo nos atrae. Tanto hombres como mujeres somos atraídos por el mundo. Y a veces sentimos que no podemos dejar, hermanos, de practicar aquello o de anhelar aquello, hermanos. Y Pablo, ¿qué decía? Hay una ley en mi carne que se revela. ¿Y sí o no, hermanos? Tenemos esas luchas o no las tenemos. Hermanos, tenemos esa lucha que se revela ¿qué? Contra nosotros mismos. Y Pablo decía, queriendo yo hacer el bien, ¿no qué? No lo hago. No lo hago. Y a veces nos proponemos, ahora sí voy a cambiar. Y de pronto, otra vez. Hermanos, tenemos una ¿qué? Una guerra. Pero a veces podemos pensar, no puedo vencer esto. ¿Qué dijo, hermano Jesús? El libro de Juan, capítulo 16, el versículo 33, nuestro Señor Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dijo Jesús? Confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién ya venció al mundo por nosotros? Y Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus ¿qué? Hermano, para que sigamos sus pisadas. En su oración, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Juan capítulo 17, 15 al 17. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. Hermanos, ¿somos de este mundo? No, hermanos, dice que no somos ¿qué? No somos de aquí. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está, ¿en dónde? ¿Nuestra ciudadanía dónde está? En el cielo. El problema, hermanos, es que no estamos conscientes, hermanos, de que no somos de este mundo. Nuestra credencial de elector dice que somos mexicanos, pero no somos mexicanos. ¿De dónde somos? Nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, hermanos. Por eso no hay que vivir como vive el mundo, sino hay que vivir como vive ¿quién? El cielo. Por eso incluso nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro alimento tiene que ser como un alimento ¿de dónde? Del cielo. Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los apartes ¿de qué? Que los apartes del mal. Primera de Corintios 2:12, la palabra de Dios agrega, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Hermanos, Dios no nos dio ese espíritu del mundo, sino que, ¿qué dice? Sino el espíritu que proviene de Dios. Hermanos, por medio de Jesús, podemos nosotros llegar a ser partícipes de la naturaleza divina y vencer la corrupción que hay en el mundo. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? Que venzamos esa corrupción y que hagamos un frente unido y que con la ayuda de Dios, hermanos, queremos libres de lo que el mundo nos ¿qué? De lo que el mundo nos ofrece. Pero ¿cómo sé que estoy venciendo o no venciendo? Ya habíamos leído hoy este párrafo.
Aquellos a quienes se les puede sobornar o seducir, desanimar o aterrorizar no serán en ninguna utilidad en la guerra espiritual. Aquellos que ponen sus afectos en los tesoros mundanos. ¿Dónde está tu afecto? Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí va a estar ¿qué? Ahí estará. ¿Y dónde está nuestro corazón? ¿Está con Dios o está en el mundo? Amén. Amén. Tiene que estar ¿con qué? Con Dios. Pero si yo pongo mis afectos en el mundo, hermanos, vamos a hacer ¿qué? Vamos a ser vencidos. Pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido ¿a qué? Al mundo. El segundo enemigo. Dice que hay que vencer al diablo. ¿Cómo voy a vencer al diablo? Es más, la pregunta es, ¿quién es el diablo? Porque dice que hay que ¿qué? Que hay que vencer al diablo. ¿Cómo voy a vencer al diablo? ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8? Dice así, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo. ¿Y qué anda haciendo el diablo? ¿Anda como qué? Como león rugiente buscando a quién qué? A quién devorar. ¿Y a quién le gustaría que se lo coma un león? Pero dice que el diablo anda como qué? Como un león rugiente buscando a quién qué? Devorar. Ahora yo les hago una pregunta. Cuando el león, quizás hemos visto algún video, algún documental, cuando el león va a atacar a su presa, ¿ruge o anda en silencio? Anda como sigilosamente para que su presa no ¿qué? No lo escuche. Y dice la palabra de Dios que Satanás anda como ¿qué? Hermanos, anda como león. Busca, hermanos, su presa. El libro de Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo, hermanos, es el tentador. Pero Efesios capítulo 4, versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. ¿Y cuánto le estamos dando lugar al diablo? ¿Cuánto le hacemos un espacio en nuestro corazón al diablo? Ahora miren, cuando nosotros elegimos el nombre para nuestros hijos, ¿en qué pensamos? Un nombre bonito y que tenga un significado ¿qué? Bonito, ¿no? Es que yo se lo puse porque significa esto, ¿no? Mi hija se llama Dafne Akemi. Y Dafne, bueno, no tiene gran cosa, significa laurel. Laurel. Pero Akemi significa hermosa princesa. La otra se llama Aisha Desiree. Y siempre el nombre de nuestros hijos, que algo bonito, ¿no? Bueno, en la antigüedad, el nombre que le ponían los padres también era lo que esperaban que sus hijos fueran. Y si Dios, por ejemplo, ponía el nombre, recuerden a Jacob, Dios les puso como Israel, que significa ¿qué? Vencedor. Entonces, en el nombre había como una profecía, un propósito que Dios tenía. Ahora, en el nombre del diablo, también vemos el carácter de él. Ahora, hermanos, a ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos nombres del diablo conocemos? A ver, vamos a enumerarlos. A ver, ¿quién dice uno? Satanás. Tenemos a Satanás. ¿Cuál más? El diablo. Dragón. La serpiente. Lucifer. ¿Quién más? ¿Ah? Bueno, es Lucifer. A ver, otro. Padre de mentira. ¿Qué más? Bueno, Apolión, Apocalipsis se menciona. Miren, vamos a ver el significado de esos nombres y vamos a ver el carácter de Satanás. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué significa Satanás? Satanás significa en hebreo adversario. Es el enemigo. Eso significa Satanás, adversario. O sea que ¿quién es nuestro enemigo? Pues él, Satanás. ¿Y qué dice?
Primera de Pedro 5:8, ya lo habíamos leído, que vuestro adversario el diablo. Satanás significa adversario. Por ejemplo, el diablo, ¿qué significa diablo? Diablo significa acusador. Eso significa el diablo. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 12, el versículo 10? Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros, ¿qué? Hermanos. Así que el diablo es ¿qué? Es el acusador. También el diablo es la serpiente, ¿no? Apocalipsis 12:9. El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahí están 4 nombres. Pero cada nombre refleja el carácter de este enemigo. Hermanos, nuestra lucha no es fácil. Que dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Pero ¿saben cuál es el problema? Que en lugar de estar peleando o luchando contra quien tengo que luchar, me estoy peleando con mi hermano, con mi hermana, con el pastor, con el hermano. Y está la guerra aquí entre unos y otros. Y Satanás que dice, síganse peleando, miren. Porque ¿qué? Quiere descuidarnos de la guerra. ¿Qué? Realmente tenemos que pelear. Y en lugar de unirnos, Satanás ¿qué hace? Separarnos. Y en lugar de poner mis fuerzas para pelear contra él, hermanos, nos preocupamos por estar ¿qué? Peleándonos ¿qué? Unos con otros. También, hermanos, se le llama Belzebú en Mateo 12:24. También en Efesios 2:2, el príncipe de la potestad del aire. En 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo. El rey de los espantos. Pero ¿cómo actúa Satanás? A ver, ¿cómo actúa el diablo? ¿De qué manera actúa el diablo? Porque dice que hay que vencer al diablo. Pero ¿cómo actúa en nosotros? Miren, vamos al libro de Mateo capítulo 13, versículo 19. ¿Cómo actúa Satanás, mis queridos hermanos? Mateo 13, 19. Dice la palabra de Dios así. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Cómo actúa Satanás? Dice que viene la palabra de Dios y a veces, hermanos, no la entendemos. Nos cuesta trabajo comprender por qué hay que guardar el sábado. ¿Por qué hay que dar el diezmo? ¿Por qué tengo que guardarme sin mancha de este mundo? Entonces, siendo honestos, si yo les pregunto, levante la mano quien entiende toda la Biblia, ni yo la podría levantar. Porque a veces hay cosas que, ¿qué, hermanos? Que no entendemos y muchas cosas por fe, hermanos, las aceptamos. Por fe. Pero a veces hay una duda en nuestro corazón y ¿qué hace Satanás? Viene el malo, dice ahí, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Y cuántos hay que un día estuvieron aquí sentados con nosotros? Que un día estuvieron siendo miembros de iglesia. Es más, que un día predicaron en nuestro púlpito y hoy ya no están. ¿Y por qué? Porque vino el malo y ¿qué hizo? Arrebató esa verdad. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. La palabra de Dios agrega, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento. ¿Qué hace Satanás? Cega ¿qué? El entendimiento, hermano, y por más que le expliques, esa persona ¿qué? Ya no entiende. A veces estamos, porque puedo estar también yo aquí y puedo estar mi entendimiento, puede estar ¿cómo? Ciego. Y dice el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Así que, hermanos, ¿a cuántos nos estará venciendo el enemigo? Hermanos, dudas todos tenemos. Todos podemos dudar, hermanos. El problema es cuando esa duda
empezamos a decir, no, yo creo que esta no es la iglesia de Dios. No, yo creo que este no es el pueblo de Dios. Y vamos sembrando esa duda que hacemos la obra de ¿quién? Hacemos la obra de Satanás. Otra forma en que nos vence Satanás, hermanos, en 2 de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo se presenta Satanás? ¿Como un qué? O sea, no se presenta como es. Hermanos, Satanás se disfraza Satanás. Corintios 15:33, 1 de Corintios 15:33 dice, no os dejes engañar, las malas compañías corrompen las buenas, ¿qué? ¿Cómo actúa Satanás? Satanás no actúa él, sino por medio de ¿qué? De otros. Ahora, ¿recuerdan? Si están anotando en Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23, Mateo 16, 21 al 23, cuando Cristo les dice a sus discípulos que iba a ser entregado, que iba a ser muerto, dice que Pedro lo tomó aparte y le dijo, maestro, no dejes que eso te pase. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Quítate ¿de qué? De mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. A veces, hermanos, nuestras compañías son instrumentos ¿de quién? De Satanás. Hermanos, Satanás a veces así actúa. Satanás tergiversa la verdad. Otra forma en que Satanás haya cabida en nosotros está en Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27, que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Y cuántos de nosotros somos enojones y nos vamos a acostar peleados con el esposo, con la esposa, con los hijos? Y a veces hay quienes viven en la misma casa y no se hablan. Y a veces en la misma iglesia, son miembros de la misma iglesia y no sé qué. Y cuando es la hora de saludar, mejor me voy en la oración porque no quiero saludar a mi hermano. Hermano, ¿estamos dando lugar a quién? Al diablo. ¿Y cómo estamos en nuestra lucha contra el diablo? O sea, que Satanás quiere que peleemos contra nuestros hermanos porque así le damos lugar ¿a quién? Hermanos, le damos lugar al diablo. A fin de conocerle, página 185 dice, esos chismosos están haciendo la obra del diablo. A ver, levante la mano los chismosos y las chismosas. Bueno, qué bueno que no hay aquí ni uno. Pero dice que los chismosos y las chismosas hacen la obra ¿de quién? Hermano, hacemos la obra ¿de quién? Del diablo. O sea que le estamos ayudando a Satanás. En lugar de pelear contra él, nos unimos a él. Hermanos, ¿cómo vamos a ganar en esa batalla? ¿Cómo vamos a ganarla? Satanás está trabajando en cada iglesia para arruinar el rebaño de Dios. Trata de llevar al hermano a pensar mal de su hermano. ¿Qué es lo que hace Satanás? Hace que yo piense mal de mi hermano, mal de mi hermana. Y a veces son meras imaginaciones. A veces, yo me imagino que el hermano, yo me imagino que la hermana. Voy a contarles esta historia que he contado en muchos lados, pero yo creo que aquí no la he contado. De cómo somos chismosos. En cierta ocasión, un pastor acababa de nacer su bebé. Y pues llegó de gira en la noche y pues la esposa lo recibió contento y pues el bebé, cómo te fue en el viaje, el tiempo, el clima, todo. Y se dieron la medianoche y se acuerda la esposa y dice, ¿qué crees? No compré pañales ni leche para el bebé. Así que el pastor a esa hora de la noche fue pues a buscar pañales. Y hermanos, el único lugar que estaba abierto era un mini súper que decía cerveza. Así que el pastor pues entró a ese lugar, ¿no? Que era una marca de la cerveza. Así se llamaba la tienda. Yo creo que sabemos cuál, quizás. Entró y compró los pañales, la leche y salió con la bolsa que dice la marca de la cerveza. Tú elegirás cuál, cerveza. Y a esa hora,
1 de la mañana pasa un hermano en su camioneta y ve al pastor con esa bolsa que dice cerveza y dice, el pastor está tomando cerveza. Y le llama a otro hermano. Le dice, hay que orar por el pastor, lo encontré tomando cerveza. ¿Cómo? ¿El pastor cerveza? Y ese le llama a otro y dice, oye, que oremos por el pastor porque lo encontraron tirado de borracho a medianoche. Y ese le llama al otro, hay que orar por el pastor porque este pastor, mira, anda así, se lo llevaron hasta la cárcel porque estaba borracho, tirado, vomitándose en la calle. Y así se la fueron todos pasando el chisme, hermanos. Y llegó el sábado y todos veían al pastor de lejos. Y el pastor pasó a predicar. ¿Y usted creen que le ponían atención al pastor borracho? No, nadie quería. ¿Cómo ese borracho está allá en el púlpito? Y el pastor sentía que algo estaba pasando. Pero cuando se saludaron, un hermano le dijo, pastor, sé su problema, estoy orando por usted. Dice, a ver, dime, ¿cuál es mi problema? Gracias que oras por mí, pero ¿cuál es mi problema? Pastor, supe que lo encontraron tirado de borracho, estoy orando por usted. Hermanos, ¿qué dice ahí? Que los chismosos estamos haciendo la obra de ¿quién? La obra del diablo. ¿Y cuántos nos está venciendo el diablo porque nos gusta que? Y no domamos a esa, ¿qué dijo aquel hombre? ¿Esa qué? A esa serpiente que tenemos ahí, aunque dice Santiago, es un miembro muy pequeño. Pero uy, hermanos, a veces en lugar de dominar esa serpiente que nos domina a nosotros. Pero ¿cómo, hermanos? Dice, he sido instruida a decir a cada alma que profesa ser seguidora de Cristo, guarden su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. ¿Cómo voy a vencer a Satanás? Santiago 4, 7 al 10 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá de nosotros. Pero al diablo, mira, cómo me gusta estar chismeando, estar peleando con los hermanos, cómo me gusta el mundo, cómo me gusta hacer aquello. Mira, tengo dudas y yo no sé si la iglesia es la verdadera. Mira, yo creo que los pastores están mal, hay mucha maldad. Hermanos, ¿y Satanás qué está haciendo? Hermanos, está arrebatando esa semilla. Pero hermanos, vamos con el enemigo más letal. El peor de los enemigos. Decíamos que tenemos que vencer al mundo, al diablo y ¿qué más? La carne. Hermanos, no hablo de la comida, de la carne. No. La batalla contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hombre alguno haya peleado. Hermanos, ¿la lucha contra quién? Contra nosotros mismos. ¿Y qué decía Pablo? Ya lo habíamos leído, Romanos 7, 15 al 19. Porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Y a cuánto nos pasa así, hermanos? Que queriendo hacer el bien, ¿qué hacemos? ¿Nos pasa o no nos pasa? A ver, quiero saber, a lo mejor soy yo el único que está así. No sé ustedes cómo están. ¿Nos pasa o no nos pasa? Hermano, queremos hacer el bien, pero ¿qué hacemos? Quiero dejar de ser chismoso, pero me gana mi lengua. Quiero dejar de mentir, pero hermano, de pronto se me antoja. Quiero dejar de comer aquello, pero no puedo vencerlo. Hermanos, ¿tenemos o no tenemos esa lucha? Hermanos, dice ahí que la batalla contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hombre alguno haya reñido. Por eso dice Pablo, y si lo que no quiero, dice el 16, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el hacer el bien está en mí, pero el no, el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Hermanos, yo creo que esa es la batalla, no creo, estoy seguro, que esa es la batalla más dura que nos toca. ¿Batallar contra quién? Contra mí mismo, contra nuestro mal carácter,
contra nuestros deseos, contra nuestras debilidades, contra nuestras tentaciones, hermano, cada quien tiene su lucha. Hay quienes batallan contra la música, hay quienes batallan contra la comida, hay quienes batallan contra el ir a la iglesia, hermanos. Cada quien tiene su batalla y cada día, hermanos, cada día peleamos, hermanos, contra nosotros mismos, contra este asno que traemos cargando, contra este león que es nuestro corazón. Pero ¿qué dice Primera de Pedro 2:11? Amados, yo os ruego, dice Pedro, que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué hay que hacer? Se dice ahí que os abstengáis ¿contra qué? Contra esos deseos carnales. Y hermanos, ¿cuántos deseos tenemos? Hermanos, que batallan contra nuestra ¿qué? Contra nuestra alma. Y dice Pedro, abstente de esos deseos carnales que batallan contra el alma. El caminar según la carne es cultivar amistad con el mundo, ceder a la influencia que debilitará nuestra alianza con Cristo. Ahora miren, les voy a decir algo. La carne es bien mentirosa. O sea, hablando de humanamente, la carne nos lleva a comportarnos bien. Nuestra carne es hipócrita. Venimos cada sábado y ponemos cara de santo, ¿no? Y aquí quizás yo sea un santo, pero en casa sea un demonio. Y eso es lo que hace la carne. Sí. Y a veces puedo aparentar, hermano, mira, hermanito, cuánto te quiero, cuánto te amo, mira esto. Nuestra carne así es. Y a veces batallamos, hermanos, contra nuestra carne porque es autoritaria, es arrogante, es lujuriosa, es cínica, es orgullosa. Y Gálatas 5:19 al 21 dice, manifiestas son las cosas de la carne, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hermano, tanta cosa. Y yo puedo decir, no, Señor, yo no soy adúltero. Pero ¿qué dijo Jesús? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué? Señor, yo respeto a mis padres. Pero a veces, ¿qué, hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón? Y como te digo, yo puedo venir acá como pastor. Mi hermano, yo soy el pastor y todo aquello. Pero quizás, ¿cómo estaré por dentro? ¿Cómo está nuestra vida? Y a veces, hermanos, estamos batallando. Y hermanos, quiero decirte algo. Dios conoce tu batalla. Hermanos, Dios conoce la lucha. Porque aquí nos vemos. Pero yo estoy seguro que a veces en lo más escondido de nuestro ser, hermanos, tenemos una batalla que no me atrevo a decírsela a mis hermanos. Que no me atrevo a hablarlo con el pastor porque tengo miedo de mí mismo, porque me avergüenza de lo que soy también. Hermanos, si tenemos esa lucha, esa batalla. Y esa es una realidad. Por eso la guerra más difícil es ¿contra quién? Contra nosotros mismos. 5:17 de Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero queridos hermanos, queridos amigos, para toda clase de tentación, dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 46, hay un remedio. Si tú sientes que de pronto no puedes, si tú sientes que estás a punto de caer, dice aquí que hay un remedio para ti. No somos abandonados a nosotros mismos para pelear la batalla contra contra la naturaleza pecaminosa mediante nuestra propia fuerza finita. Jesús es un poderoso ayudador. ¿Quién está de nuestro lado? Hermanos, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay que comprender que solos no podemos, que yo no puedo cambiar. Hermanos, lo he intentado una y otra vez, lo has intentado una y otra vez, te lo has propuesto cada año, pero te das cuenta que ¿qué? Que no podemos cambiar.
Hermanos, no hay que dejarnos vencer, no hay que decir, ¿sabes qué? No puedo más. Dice que para cada tentación hay un remedio. Jesús es un poderoso ayudador, es un sostén que nunca falla. Nadie tiene que fracasar o desanimarse. ¿Te has desanimado? ¿Sientes que ya no puedes? Dice, nadie fracasa ni se desanime porque se ha hecho una provisión. Pero hay un problema. Alza tus ojos, página 176. Este escrito inspirado dice, me temo que no se haya mantenido una lucha agresiva contra el mundo, la carne y el diablo. Ese es el otro problema. Que sí, yo sé que el mundo es mi enemigo, que el diablo es mi enemigo y que mi carne es mi enemigo, pero a veces que decimos, yo no voy a pelear, total, que pase. Total, los hermanos no me ven. Total, voy a hacerlo, la gente no se va a dar cuenta. A veces nuestra lucha, ¿qué? ¿Y cómo vamos a vencer si no luchamos? ¿Cómo vamos a vencer si nos entregamos nosotros mismos? Pero ¿qué hay que hacer? Primera de Corintios capítulo 9, versículos 25 al 27, dice la palabra de Dios, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, ¿de qué hay que abstenernos? Hermanos, los que van a competencias, los que van a un campeonato, hermanos, aquella carrera, la reina de las carreras, la carrera de los 100 metros planos, 10 segundos de carrera, 10 segundos corren, pero ¿cuánto tiempo se preparan? Hermanos, por lo menos 4 años, porque son cada 4 años las Olimpiadas. 4 años entrenando todos los días, para solamente correr 10 segundos. Hermanos, si tú y yo, ¿por qué no nos preparamos? Si nos queda una vida eterna. Pero el problema es que no nos damos cuenta que nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? En el cielo. Y que de allá va a venir nuestra corona. El problema es que creemos que vamos a estar aquí eternamente en el mundo y no nos preparamos. Pero ¿qué dice la Biblia? Todo aquel que lucha, ¿qué? ¿De todo qué? Se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Y qué dice Pablo? Así que yo de esta manera corro. ¿Cómo corría Pablo? No como a la aventura. O sea, no salir corriendo como loco. No, hermanos, hay que pensar cómo vamos a pelear. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Y qué dice Pablo? Sino que golpeo, ¿qué? Mi cuerpo. Cuando yo iba en la primaria, en cuarto de primaria, que nos estaban enseñando algunas divisiones y multiplicaciones, que por cierto ya se me olvidaron, pero había un compañero que no la hacía para nada para matemáticas y un día en el examen estaba y decía, funcióname, y se golpeaba. Pero hermanos, así no entran las matemáticas y no se trata de hacer ese golpe. Hermanos, sino abstenernos de aquello que me aparta de Dios. Y limpiar nuestra vida, limpiar nuestro campamento, limpiar nuestra casa. Porque segunda de Timoteo 2:5 dice, todo aquel que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Por eso Timoteo 6:12 dice, hermano, pelea la buena ¿qué? ¿Que peleemos qué? La buena batalla de la fe hecha a mano de la vida eterna. Y quiero concluir con 2 versículos. Deuteronomio 28:7. Si tú sientes que no puedes, si tú sientes que tu guerra, que tu batalla es muy fuerte, si tú sientes que ya estás a punto de rendirte, dice Deuteronomio 28:7, el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. ¿Y cuántos decimos amén? Hermanos, yo mismo quiero que Dios me ayude con mis enemigos. Y no con los que están allá, sino los que están ¿dónde? Aquí dentro de mí, hermano, los que están aquí dentro de mí. Y ahí está la promesa.
el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti por un camino, pero huirán de ti por 7 caminos. Y Salmo capítulo 107, versículos 13 y 14. Dice así: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas de sombra y de muerte y rompió sus prisiones. A veces, hermanos, estamos atados a costumbres, a vicios, estamos atados a tentaciones, a debilidades, a prácticas. Pero dice ahí que cuando clamemos a Jehová, ¿qué va a hacer Dios? Hermanos, Él nos va a ¿qué? Él nos va a librar. Solamente los que venzan al mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán ¿qué? El sello de Dios. Y si tú sientes que no puedes vencer, si tú sientes que tu batalla es muy dura, acuérdate lo que dijo Jesús: confiad, ¿yo he qué? Yo he vencido. Y si Cristo ya venció por ti y por mí, lo único que nos queda es ir a sus pies cada día y decir: Señor, yo no puedo, pero tú ¿qué? Con la ayuda de Dios, hermanos, Dios puede hacerlo. Cada quien tiene su lucha, cada quien tiene sus animales que domar, hermanos, pero no eres abandonado, no eres abandonada. El cielo ha hecho provisión para que tú y yo podamos salir vencedores en esta batalla. ¿Y cuántos queremos vencer? ¿Cuántos queremos que Dios nos ayude? ¿Cuántos deseamos que Dios venga a nuestro socorro? La Biblia dice: clama a mí y yo ¿qué? Y yo te responderé. Así que, hermanos, clamemos a Dios. Pidámosle esa ayuda a Dios, que Dios está dispuesto a venir en nuestro socorro y en nuestra ayuda. Que Dios les bendiga. Amén.